Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que el Señor los bendiga donde quiera que te encuentres, hermano. Entonces, Hechos 11, hermano. Hechos 11, vamos a continuar con nuestro estudio de la escuela dominical. Vamos a comenzar con estos videos debido a una de las necesidades. Nuestra hermana Vero tuvo que salir de la ciudad y bueno, hay un compromiso de mi parte con ella para poder estar compartiendo estos audios, estos videos, con la intención de que se mantenga, obviamente, estudiando junto con toda la congregación, esta hermosa congregación, el libro de los Hechos. Y hoy toca turno a Hechos 11, así que pon mucha atención, hermano. Vamos a poner mucha atención en este precioso estudio, y el tema, como lo podemos ver, lo hemos titulado Evangelizando. ¿Ok? Así que antes de comenzar vamos a tener esta pequeña oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la hermosa oportunidad de poder estar compartiendo este capítulo del libro de los Hechos con mis queridos hermanos, pidiendo que sea de mucha bendición como ha sido para mi vida. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, abra nuestro entendimiento. En tu precioso nombre, amén y amén. Y pues bueno, hermano, como podemos ver, son 6 puntos al momento de evangelizar. Hay muchas congregaciones, de hecho todas las congregaciones se dedican a estar haciendo campañas evangelísticas, y dentro de estas campañas hay veces que se nos olvidan ciertas cosas, ¿no? Ciertos puntos donde tenemos que poner atención, y es un buen momento en este libro de los Hechos para poder sacar 6 puntos al momento de evangelizar. Son 6 puntos que no se nos deberían de olvidar cuando estemos evangelizando. Bueno, el estudio de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. Lo primero es un repaso a Hechos 10, y vamos más que nada a usar el mapa para poder identificar visualmente y darnos una idea de en qué lugar sucedieron los acontecimientos de este capítulo 10 de Hechos, ¿no? La segunda parte es Hechos 11. Hay una división ahí entre el versículo 1 y el 18, es la primera parte, por así decirlo. Hay una conclusión de lo que se suscitó en Hechos 10, ¿no? Una conclusión de ese tema cuando el Espíritu Santo desciende por primera vez sobre gentiles, sobre la vida de Cornelio y su casa, ¿no? Su familia. La segunda parte, que es donde vamos a enfocarnos un poquito más, es el del versículo 19 al 30, y habla precisamente de cómo se fue formando esta iglesia en Antioquía, y ahí es donde vamos a poder identificar estos 6 puntos al momento de estar evangelizando. ¿Eh? Lo primero que vemos, obviamente, recordemos Hechos 10, pero bueno, tantito antes, en esta ciudad aquí, que está identificada en el mapa como la ciudad de Jope, en el capítulo 9, por ahí del versículo 36 en adelante, el 43, vemos cómo el Señor usa a Pedro y el poder del Señor a través de Pedro para resucitar a Dorcas. Entonces este acontecimiento se sucede aquí en Jope, en esta parte del mapa, en esta parte de lo que podemos estar observando, y ahí es donde Pedro se queda con un hermano que se llama Simón, y la Biblia lo identifica como el curtidor. Hechos 10, que es lo que mirábamos la clase pasada en la congregación, mirábamos que inicia con este personaje gentil, un romano, un centurión romano llamado Cornelio. Y esto sucede porque vemos los primeros versículos que Cornelio está orando, ¿no? Y eso sucede en esta ciudad de Cesarea. Entonces tenemos en este momento a Pedro en Jope y a Cornelio con su familia en Cesarea, ¿no? Y podemos ver poco a poco, no sé si recordemos aquellas virtudes que tenía Cornelio. Recordemos que era una persona, un centurión, una persona piadosa, una persona temerosa de Dios, así lo describen los primeros versículos. Vemos que también sí era un influencer, influía grandemente en su familia, porque no nada más él era abundante en obras, ¿no? Sino que él, junto con toda su familia, y estaban dispuestos a ser personas devotas porque oraban al Señor, ¿no? Entonces, todas estas virtudes que Cornelio podía tener: una persona piadosa, influyente, temerosa de Dios, tenía buenas obras, una persona devota, una persona que daba limosnas, eran muchas virtudes que tenía Cornelio y que muchos cristianos de hoy en día quisieran tenerlas, pero no era salvo. Tenía todo eso, pero no tenía salvación. Y es por eso que esas limosnas y esas
oraciones fueron escuchadas de parte de Dios, porque siempre que hay una persona dispuesta buscando al Señor de todo corazón, el Señor actúa, ¿no? Y vimos cómo en el capítulo 10 actuó a tal grado que Cornelio tuvo esa visión por medio de un ángel que le dijo que fuera específicamente por Pedro hasta la ciudad de Jope. Pero también vemos cómo el Señor está actuando del otro lado, ¿no? Cómo está actuando con Pedro, también mientras Pedro se encuentra en oración, cómo hay una revelación a Pedro. Recordemos cuando baja el lienzo con los animales, con esos animales inmundos, y Pedro no entendiendo lo que le quería decir, ¿no? Y incluso Pedro rechazando la orden del Señor, diciéndole que comiera, ¿no? Y cuando Pedro rechazó, recordemos que el Señor le dijo: tú no llames inmundo aquello a lo cual yo he limpiado, le decía el Señor, ¿no? Y vemos cómo está tratando y trabajando el Señor en la vida de Pedro, porque recordemos también que Pedro estaba lleno de prejuicios, era obviamente una persona judía. Hasta este momento el Espíritu Santo no había descendido sobre ningún gentil, y yo creo que dentro de los prejuicios que tenían todos los apóstoles, porque eran judíos, sabemos que la instrucción del Señor en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, era de que fueran y predicaran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Y precisamente los gentiles somos, mejor dicho, lo último de la tierra. Pero ellos tenían este entendimiento de tenían que ir a predicarles a ellos. El cómo bajar al Espíritu Santo sobre los gentiles era una incógnita, porque probablemente por sus mentes estaba pasando que primero tenían que convertirse ellos, o sea, los gentiles tenían que convertirse al judaísmo, tenían que guardar la ley para que entonces pudiera bajar el Espíritu Santo sobre sus vidas, ¿no? Y eso es lo que vino completamente a cambiar nuestro Señor, ¿no? Y es lo que pudimos ver precisamente en el capítulo 10. Entonces vemos a un Pedro, un Señor que está trabajando con Pedro y le está invitando a que comiera esos animales inmundos. Y Pedro vemos que rechaza por sus creencias judías, porque sabía que si comía algo inmundo se iba a contaminar y tenía que hacer un chorro de ritos para volver a purificarse, al grado así de que para él, como lo mencionó cuando entró a la casa de Cornelio, cuando entró a su casa todavía le dijo: ustedes saben que abominable es para un judío como yo estar en una casa así. O sea, estar dentro de tu casa, que tú eres un gentil, es algo despreciable, es lo que Pedro le comentó, ¿no? Entonces vemos a un Pedro probablemente lleno de prejuicios, pero cómo el Señor ha estado trabajando en su vida para que Pedro pudiese entender que el Señor no hacía excepción de personas, ¿no? Entonces, lo mirado básicamente en esta parte, nuevamente vemos cómo Cornelio tiene la visión aquí en Cesarea, manda por Pedro está en Jope, tiene también su visión, acompaña a los hombres que mandó Cornelio y llega a la ciudad de Cesarea, y ahí prácticamente concluye Hechos 10. La segunda parte, bueno, vamos a ver esta conclusión de estos acontecimientos, de este tema del capítulo anterior, aquí en Hechos 11. Y vamos a empezar a dar esta lectura. Dice la palabra del Señor, Hechos 11, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y es algo importante porque en este momento ya Pedro ya habló con Cornelio, el Espíritu Santo ya descendió sobre Cornelio y sobre su casa, sobre su familia, y fue algo que a los hermanos de Jope que acompañaron a Pedro hasta Cesarea, ellos se asombraron. Incluso Pedro dijo: o sea, alguien puede impedirles, porque ya fue evidente que el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Fue evidente, tan evidente que empezaron a hablar en lenguas. Entonces cuando Pedro ve esto, dice: alguien puede impedir, o alguien quisiera impedir la obra que Dios está haciendo con los gentiles. Nadie se interpuso, entonces fueron bautizados. Pero esto no quedó ahí, sino que llegó, dice el versículo 1, llegó a los oídos de los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea. Y miren la reacción de ellos, ¿no? El versículo 2 dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Hermano, los hermanos, en lugar de estar maravillados porque el Señor hizo obra en los gentiles sin necesidad de hacerse judíos,
en lugar de estar maravillados por eso, no, estaban sorprendidos porque Pedro entró a la casa de un gentil. Y es algo increíble de poder entender, porque ellos decían, o sea, ¿en qué momento? O sea, es algo incongruente. Dice, ¿en qué momento se te ocurrió, Pedro, poder entrar ahí? Y es que, nuevamente repito, ellos tal vez en su idea, como eran judíos, estaban pensando en que primero tenían que obedecer la ley, hacer la circuncisión y todo eso para que el Espíritu Santo pudiera entrar sobre ellos. Y puede que nos pase, ¿no? A nosotros también, como en la iglesia. De repente vemos a un hermano que fue a un hermano que fue alcohólico, o que fue drogadicto, que estuvo en su tiempo de rehabilitación, y de repente vemos que llegan al Señor, que llegan al altar y caen de rodillas, y como cristianos, dentro de nuestro entendimiento, muchas veces, y en muchas iglesias, no en la iglesia de nosotros, pero en muchas iglesias puede pasar por su mente el hecho de decir, bueno, ya se convirtió al Señor, ¿verdad? Esta persona que alcohólica, pero ahora le falta que se corte el pelo, ¿no? O ahora le falta que pueda, no sé, comenzar a estudiar la Biblia. Y ahora como si la gracia del Señor no fuera suficiente. Y es que es lo que podemos ver en los hermanos que estaban en Judea, ¿no? En los demás apóstoles. Se sorprendieron mucho porque Pedro había desobedecido la ley. Y no se sorprendieron porque ellos, como gentiles, sin ninguna restricción antes, o sin pedirle nada a cambio, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Vamos a ver nada más en esta parte 2 puntos. Versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo, entonces Pedro tiene que explicarles qué fue lo que pasó realmente para que ellos pudiesen entender el por qué Pedro entró ahí, ¿no? Dice, estaba yo, versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y dijo lo siguiente, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros. Versículo 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y este punto también quisiera remarcarlo, es importantísimo, mi hermano, porque como lo explicamos ahorita, todo lo que Pedro tuvo que pasar para que Dios pudiera utilizar a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? Vemos un Pedro que estuvo orando, vemos un Pedro que tuvo que estar en obediencia a las indicaciones de Dios, cuando le dice, ves con los hombres que mandaron por ti, no, sin preguntar tú ves, nada más fue la dirección del Señor. Pero esto último es interesante, porque lo que podemos ver es de que Pedro hasta ese momento no sabía qué iba a hacer allá, ¿no? Pero cuando llega a la casa de Cornelio y empieza a hablarles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte y de la resurrección, y dice Pedro en este versículo 15, vuelve a hablar, dice, y cuando comencé a hablar, o sea, hasta ahí no hay problema, porque la indicación del Señor era que habláramos a todas criaturas, ¿no? O sea, por hasta ahí no hay ningún problema. Ahí no me sorprendió, y si cuando comencé a hablar no hubo problema, pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros, eso fue lo que me sorprendió. Y dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Sí, y esto es importante porque
lo que Pedro está pasando en este momento, algo que no tenía entendimiento, ni siquiera sabía que había ido hasta Cesarea, ni a qué había entrado a la casa de Cornelio. Cuando sucede que el Espíritu Santo cae sobre ellos, dice, entonces me acordé de la palabra de Dios, es decir, de lo que Jesús nos dijo, de lo que el Maestro nos había dicho, ¿no? ¿De qué se acordó? De que el Señor les había comentado años atrás, de que Juan bautizó en agua, pero que vosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Mi hermano, qué tan importante es que podamos memorizar la palabra del Señor. Es algo importante, porque cuando pasan acontecimientos en nuestra vida, mi hermano, que de repente tenemos alguna situación complicada, el Señor está trabajando, así como trabajó con Pedro, trabaja con nuestras vidas, y de repente nos suceden cosas, pero como no atesoramos la palabra del Señor, no sabemos por qué suceden. Muchas veces no pescamos los mensajes del Señor en algunas situaciones porque no atesoramos la palabra, ¿no? Entonces, mi hermano, yo recomiendo, es súper importantísimo que podamos leer la palabra del Señor, pero sobre todo que podamos memorizar algunos versículos para que cuando nos sucedan estas situaciones podamos entender como entendió Pedro, ¿no? Entonces entendí. Pedro dijo, yo no sabía, yo no supe a qué fui, no sabía. El ángel, simplemente tuve la visión, llegaron estas personas por mí y el Espíritu me dijo, ves con ellos. Y de repente llego a la casa, yo ni siquiera sabía que entré, pero cuando vi el Espíritu que desciende sobre ellos, entonces me acordé. Hasta ese momento fue cuando me acordé lo que dice, lo que comenta Pedro. Así que, hermanos, podamos llegar, por favor, atesoremos la palabra del Señor, atesoremos algunos versículos que sean claves para nuestras vidas, que sean versículos que podamos abrazar en momentos de alguna dificultad. Versículo 17 dice, Pedro continúa este tema y dice, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice, pero entonces ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios, ¿no? Y cuando Pedro cuenta todo esto, el versículo 18 dice que entonces, oídas estas cosas, todos los que estaban discutiendo con él callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén, ¿no? Y es la segunda parte, y ahora sí nos enfocamos del versículo 19 en adelante, y este acontecimiento nos narra de la iglesia de Antioquía. Lo primero que podemos ver en el versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordemos por ahí el capítulo 7 de Hechos y el capítulo 8, recordemos que ahí está la muerte de Esteban, después el capítulo 8 comienza esta persecución y muchos de los discípulos salen huyendo de la persecución y salen hacia la parte norte, y es lo que nos narra ahorita, ¿no? Que pasaron hasta Fenicia, algunos a Chipre, algunos a Antioquía. Dice que no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Y aquí yo quiero detenerme un poquito porque recordemos algo que aconteció en Mateo 16, 18. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro quién es, que quién piensa Pedro que es él, ¿no? Dice, Pedro le contesta, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bueno, esto no te lo he revelado ni carne ni sangre. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, bueno, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo, ¿no? Y ahí es donde podemos ver en el versículo 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en este versículo, muchas representaciones de Pedro, algunos creen que Pedro está en el cielo y está dando el acceso, o sea, abriendo la puerta a aquellas personas que se portan bien, ¿no? Y a los que se portan mal no les abre la puerta. Entonces lo vemos en muchas caricaturas, lo vemos en algunas películas, y no es precisamente que Pedro esté en la puerta, ¿no? Dándole entrada a los buenos y a los malos, no es eso. Lo que este versículo revela por parte de nuestro Señor Jesús hacia Pedro es que Pedro iba a ser la persona que iba a abrir la puerta, o sea, es decir, a expresar el evangelio, que es la muerte y la resurrección, porque solamente el único camino de poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo, que la persona que iba a abrir la puerta tanto a los judíos como a los gentiles iba a ser Pedro. Y vemos cómo en Hechos 2, Pedro, al momento de hablar sobre nuestro Señor Jesucristo,
en esa predicación de Hechos 2 abre la puerta para los gentiles, es decir, les da la información que necesitan, que es la muerte y la resurrección del Señor, y los que creen tienen acceso, ¿no? hacia el Señor, hacia el cielo. Y vemos también en el capítulo anterior, y parte de lo que miramos ahorita, los primeros 18 versículos, cómo Pedro también fue el encargado de abrir, por medio de la predicación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, fue el encargado de abrir la puerta también a los gentiles. Entonces sí, es importante la localización de los acontecimientos, es decir, primero vemos cómo Pedro puede expresar y hablar de la muerte y la resurrección de nuestro Señor a Cornelio y a su casa, e inaugura en ese momento el acceso a los gentiles. Lo que pasa de aquí en adelante, en el versículo 19 en adelante, ya vemos no a los discípulos del Señor, sino a los, no a los apóstoles, sino a los discípulos, aquellos que ya habían creído en el Señor y que salieron a causa de la persecución. Pero si ponemos atención, mira lo que dice, que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y vamos a ver un poquito el mapa nuevamente, para poner atención y más o menos ver, ¿no? Aquí estamos en Jerusalén, está la persecución, el capítulo 8, y en este capítulo 11 dice que algunos fueron hasta Fenicia, a esta parte, otros a Chipre, pero algunos llegaron aquí a Antioquía, ¿ok? Y lo interesante de esto es que no le hablaban a nadie en la palabra, es decir, a nadie trataban de evangelizar, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Porque el entendimiento, como les dije en un inicio, de ellos era de que primero tenían que obedecer la ley, que tenían que convertirse en judíos para poder recibir la palabra de Dios. Pero lo interesante comienza en el versículo 20, ¿no? Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor. Ellos simplemente no hicieron acepción de personas, ellos simplemente empezaron y hablaron a toda persona, ¿no? Que era la indicación que el Señor había dado. Ellos hablaron a toda criatura del evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y qué importante es este orden, ¿eh? Primero creer y después convertirse. Hermano, muchas veces hay padres de familia que batallan con sus hijos y llegan con el pastor y le dicen, pastor o pastora, aquí está mi hijo para que lo hable con él, ¿no? Edúquelo. O sea, si los padres no pudieron educar a los niños o a sus hijos, yo no creo que los pastores puedan hacerlo. Pero mi hermano, es que primero es creer y luego después convertirse. Es decir, los padres primero quieren que los hijos se conviertan, es decir, que hagan, que transformen su manera de actuar y después crean. ¿Sí me explico? O sea, primero tiene que ser el fondo y luego después la forma, mi hermano. O sea, primero es el fondo, primero es creer en el Señor para que la forma venga después, es decir, las maneras, las conductas se transformen, ¿no? Puedan cambiar, pero lo principal es tener que creer en el Señor. Creer en el Señor Jesucristo. Amén. Esto es súper importantísimo, porque lo primero que pasa es que primero tiene que haber fe y después conversión. La conducta sí se puede cambiar sin fe, mi hermano. O sea, tú puedes cambiar la conducta sin fe, sí se puede cambiar. Se puede cambiar con regaño, se puede cambiar comprando los favores a la gente, incluso. Lo vemos nosotros que estamos yendo al centro de rehabilitación, ahí con Guerreros de Dios. Vemos que la conducta se puede cambiar sin fe, pero no es lo correcto, ¿no? Cuando se cambia la conducta, no hay una conversión, ¿sí? Entonces, ¿a qué queremos llegar? Es que primero, mi hermano, el orden es que menciona aquí el versículo 21 es el correcto. Es primero necesitamos creer en el Señor y después viene la conversión. Y es precisamente, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, con los de Chipre y los de Cirene, que estaban compartiéndole a los griegos. Y dice que gracias a que ellos, que no hicieron acepción de personas, gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí también hay algo importante que podemos resaltar, es que si bien fue una persecución lo que motivó a salir, no fue que hayan hecho un plan evangelístico, ¿me entiendes? O sea, no es de que la iglesia en Jerusalén dijeron, bueno, vamos a evangelizar a más personas, vamos a llegar a más almas,
y vamos a organizar un plan evangelístico, vamos a ponernos todos a orar y vamos a, tal día vamos a salir y van a salir ustedes para allá, tú vas a llevar las bocinas, los instrumentos los va a llevar, el grupo va a tocar tales canciones, la predicación va a ser tal. No fue algo planeado. Entonces, ¿por qué es que ellos estaban compartiendo la palabra del Señor? Ellos estaban compartiendo porque era su estilo de vida. Un cristiano, el estilo de vida de un cristiano debe ser hablar del Señor, hablar de las maravillas del Señor, de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, si este gran número de personas creyeron al Señor, este gran número de griegos, de gentiles creyeron al Señor, es simplemente porque la vida de estos discípulos del Señor que fueron esparcidos, su vida era hablar de Cristo, hablar de Cristo y hablar de Cristo. ¿Ok? Vamos al versículo 22, dice, llegó la noticia, nuevamente llegó una noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Lo primero que podemos ver, mi hermano, y llegar a una conclusión es de que así como llegó el chisme al inicio, en los primeros versículos que leímos, como llegó el chisme de que Pedro había entrado a casa de un gentil, ahora llega de la misma manera el chisme de que hay una gente, hay algunos discípulos que están compartiéndole a gente gentil en Antioquía y que ya se formó allá una iglesia, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a oídos de ellos es, imagínate, ¿no? Llegando con ellos la información diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues que ya tenemos una situación. Lo que estamos viendo es que hay una iglesia ya, hay un grupo de hermanos que no son judíos, son gentiles. Es decir, como que, oiga, Pedro, señor Pedro, señor Juan, lo que pasa es de que en Antioquía resulta que hay una iglesia de raritos, ¿no? ¿Y cómo raritos? Pues es que pues son gente que está en la iglesia, pero pues hermanas con falda corta, hermanos tatuados, hermanos con pelo largo, algunos todavía están fumando, o sea, una iglesia diferente a la que conocemos. Y hay que entenderlo, porque a final de cuentas era una iglesia que, o sea, unos hermanos gentiles que estaban acostumbrados a adorar dioses, adorar ídolos, era una cultura muy diferente a lo que son los judíos, una cultura en la cual ellos se expresaban de esa manera, y llegar esta información a la iglesia de Jerusalén, yo imagino que fue algo interesante. Lo tomaron así como que es que hay una iglesia rara, o sea, sí, ya creen en el Señor, ya lo aceptaron, hay gran gozo con ellos, pero hay un chorro de cosas que modificarle, ¿no? Hay un chorro de cosas que podemos hacer, o sea, que tenemos que hacer con ellos. Y esto motiva a la iglesia de Jerusalén a enviar a Bernabé a que fuese hasta Antioquía, ¿sí? En los 60 pasó algo muy similar. En época de los hippies se hizo una evangelización con algún grupo de hippies, y hubo una iglesia de hippies incluso. Una iglesia donde mirabas a los hermanos descalzos, con pelo largo, con algunos con tatuajes. O sea, es algo que puede pasar, pero nuevamente, primero viene la conversión. Sí, primero viene el creer y luego después viene la conversión. O sea, ya creen en el Señor, ya fue compartida la palabra, y eso es un gran avance porque ya creyeron en el Señor. Ahora viene la conversión, y eso se va dando a través de la palabra del Señor, que es la que nos va limpiando. Amén. Y para eso enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23 dice que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. A diferencia de los primeros versículos que mirábamos que estaban sorprendidos con Pedro porque se habían metido a la casa gentil, ahora vemos a un Bernabé que se regocija. O sea, un Bernabé contento porque dice, wow, o sea, el Señor está haciendo maravillas, incluso más allá de lo que nosotros teníamos pensado que iba a ser el Señor. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y eso es algo también interesante, porque no nada más les predicaron, ¿no? O sea, no nada más les compartieron de la salvación y ya quedó ahí, sino que los agregaron a la iglesia. Es decir, los apartaron del mundo, los agregaron a la iglesia. Dice que gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Sí? Vemos que ahora vemos a un Bernabé y a un Saulo que están enseñando.
Ellos enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahora aquí viene una pregunta interesante, ¿no? Yo buscando por qué cristianos en Antioquía, por qué se les llamó así. Hay muchos comentarios muy buenos y yo me quedo con este comentario, ¿no? Decía que se le llamó por primera vez cristianos ahí en Antioquía porque este grupo era un grupo nuevo, o sea, no era un grupo de judíos, ¿no? No era un grupo de judíos que ya habían aceptado que el Mesías había llegado, ¿no? Ahora era un grupo de gentiles, pero tampoco eran gentiles porque no estaban adorando a otros dioses. Entonces, la manera de poder identificarlos, cuando ellos vieron, cuando la gente del pueblo miraba que ellos se parecían a Cristo, porque de acuerdo a su conducta y de acuerdo a lo que hablaban, de acuerdo a lo que hacían, miraban una similitud en Cristo, entonces dijeron, bueno, eso se parecen a Cristo, vamos a llamarles cristianos. Interesante, ¿no? Que el nombre cristiano aparece por la similitud. Mi hermano, es una grande invitación para que como hijos de Dios que estamos asistiendo a la congregación y que somos, fuimos comprados a precio de sangre, que nuestra vida pueda realmente reflejar a Cristo, porque de ahí viene el nombre de cristiano. No que nos quedemos nada más con el nombre de cristiano, sino que nuestra vida realmente es un reflejo de nuestro Señor. Versículo 27 dice, y en aquellos días hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, ya pasó tiempo de esta iglesia de gentiles, ya Bernabé, ya Saulo, que lo que es Pablo, ya están instruyéndolos, ya están discipulándolos. Y ya después de un tiempo, dicen aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y los cuales en efecto hicieron enviándolo junto con los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo, mi hermano. O sea, qué increíble, ¿no? Wow, la iglesia rarita a la que le pudieron llamar al principio aquella iglesia rara porque era una iglesia de gentiles, los de la iglesia de gentiles que tenían ahora ya un año de estarse discipulando, ahora ya se parecían a una iglesia. Estos después de recibir la palabra del Señor, después de recibir la cobertura espiritual, después de recibir el discipulado, empiezan a actuar muy semejante a la iglesia de Jerusalén. Recuerden que en la iglesia de Jerusalén, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, tenían todas las cosas en común y miraban los unos por los otros. Bueno, ya ahora lo que podemos ver en Antioquía es que los hermanos de la iglesia de Antioquía tienen todas las cosas en común. Y al ver la necesidad, no de su propia iglesia, sino de la iglesia que está en Antioquía, es decir, de los hermanos que están en Antioquía, que a final de cuentas son parte del mismo cuerpo de nuestro Señor. Ellos al ver la necesidad no dudaron en desprenderse de lo poco que tenían para poder ofrecer ayuda a los demás hermanos. Esto solamente lo hace la gracia de nuestro Señor. Y con estos 6 puntos cerramos al evangelizar. Es un pequeño bosquejo de estos puntos que no debemos de olvidar cuando como congregación salgamos a algún proyecto de evangelización dentro de la colonia o dentro de la ciudad. Lo primero que podemos ver es que tenemos que anunciar el evangelio con nuestro estilo de vida, ¿sí? Lo pudimos ver en Hechos 11, 19. Como les decía, ellos no planearon la evangelización, simplemente hablaron de Jesucristo, hablaron de la muerte, hablaron de la resurrección, porque así era su forma de ser, así era su estilo de vida. Y tenemos que entender que más que las palabras que podamos decir allá, mi hermano, es cómo nos comportamos como cristianos. Esto es anunciar el evangelio como mi estilo de vida. Segundo punto es no hacer acepción de personas. Miramos cómo el primer grupo solamente le hablaba a los suyos, a los mismos judíos. Este segundo grupo cultivó muchas más almas, mucho más gente, cuando no hizo acepción de personas. Lo vimos en Hechos 11:20. Así que, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Pues simplemente cuando lleguemos a un centro, mi hermano, como un centro de rehabilitación, como bien les digo, cuando veamos gente que socialmente es rechazada, a ellos también se les predica. Sí, no nada más a aquellos que delante de la sociedad están más o menos bien. Ellos también
tienen la misma oportunidad de creer que nosotros. Y yo creo que muchos venimos de ahí. A muchos de los que están escuchando estas palabras, el Señor nos ha rescatado. Así que nosotros, si el Señor no hizo acepción de personas en nuestras vidas, nosotros no somos quien como para poder hacer excepción de personas a aquellas que le podamos compartir, que nosotros podamos decidir a quién le comparto y a quién no. No, nada que ver. El Señor no hace excepción de personas. El Señor, no quisiéramos nunca que el Señor nos dijera lo que dijo Pedro, no. Lo que yo limpié por mi sangre, no le llames tú. ¿Me explico? No le llames tú inmundo. Entonces, no hacer acepción de personas cuando vayamos a evangelizar. Número 3. Una vez que evangelicemos y ellos acepten la palabra del Señor, mi hermano, y que hayan creído en la muerte y la resurrección del Señor, hay que agregarlos, hay que unirlos a la iglesia. Hay muchas veces que cometemos este error, más cuando vamos a evangelizar a colonias que no están dentro colonias que están alejadas de nuestra iglesia. Muchas veces nada más vamos y evangelizamos, damos el mensaje, pero ya no los agregamos a la congregación, y es necesario que los agregamos a la congregación. Tenemos que integrarlos, unirlos a la iglesia. Esto lo vimos en Hechos 11:24. Posteriormente con ellos, mi hermano, tenemos que ver la manera de poder brindar la cobertura espiritual. Lo vimos en el en el versículo 22 y versículo 24, cuando la iglesia se entera, manda a Bernabé en alguna manera diciendo: cobertura espiritual es enviada a Antioquía. Ok, sabemos que es una iglesia que apenas está aprendiendo, es una iglesia que es de gentiles, que ya creyó, ahora falta la conversión, y en ese momento tenemos que tener esa cobertura espiritual. Así que la cobertura espiritual viene desde la iglesia de Jerusalén hacia Antioquía por medio de Bernabé. El quinto punto que no debemos de olvidar es el discipulado, y lo vimos en Hechos 11, 25 al 26. A esta nuevos hermanos que ya han creído en el Señor, es muy importante que tengamos que discipularlos. Y el discipulado, mi hermano, nunca termina, ¿no? Pero es importante que tengamos que discipularnos. Al menos lo que vimos es de que al menos por un año, tanto Saulo como Bernabé estuvieron discipulando a toda la iglesia. Y eso es importantísimo. No podemos nada más darles el mensaje si no hay cobertura espiritual y si no hay un discipulado para el entendimiento de la preciosa palabra del Señor. Y por último, como líderes y como iglesia que ya estamos en teoría maduros espiritualmente, mi hermano, tenemos que ayudarle a los nuevos, a los recién evangelizados, ayudarles a reflejar a Cristo. ¿Sí? Recordemos que esta iglesia de Antioquía no se parecía a gentiles porque no seguían los ritos de los judíos, no parecían judíos porque no seguían los ritos judíos, no parecían gentiles porque no adoraban a los otros dioses con D chica, como siempre lo menciono, sino que porque parecían a Cristo, les llamaron cristianos. Y ese es el sexto punto. Como congregación, cuando vayamos a evangelizar, tenemos que ayudar a los nuevos hermanos a que su vida refleje a Cristo. Así que, mis hermanos, son los 6 puntos al momento de evangelizar, y los vimos en este hermoso capítulo de Hechos 11. Espero que haya sido de bendición esta preciosa porción de la palabra, y nos vemos la próxima semana.